Gracias, Padre, por tu hermosa presencia. Gracias, Padre, porque estás aquí. Gracias porque no me olvido de dónde me sacaste. Gracias, Señor, porque nunca imaginé, Padre, a dónde tú me querías poner, Señor. Gracias, papito lindo, porque sin merecerlo, Dios mío, te tomaste el tiempo para mirarme y sacarme el de Lodabar de donde me sacaste. ¿Cómo olvidarlo, Señor? Hoy te pido, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, que bajes tu reino en este momento con todos tus ángeles, con tus serafines, con tus arcángeles. Padre, ministrando este lugar. Rodeen ese ejército del cielo este lugar, Padre amado. Donde, Padre amado, no haya perturbación. Ni hechicería, ni santería, ni magia negra, ni muerte, ni todo chamán, Señor, será derribado en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo altar diabólico, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, lo derribo, lo mandamos, Señor, y le echamos fuego para que no tenga parte ni arte, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, prepara los corazones, Dios, que vamos al Padre a hablar tu palabra, que caiga en esa tierra fértil, Dios mío. Te lo pedimos en esta noche. Gracias, Jesús. Amén y amén. A su nombre. Puede tomar su lugar. ¿Sabe, hermano? Yo no me canso de adorar, de glorificar el dulce nombre de mi Dios. Si usted alaba a Dios, más rápido termino. ¿Sabe, hermanos? Conocí a una mujer, que hoy es una mujer, conocí a una niña en el 1974. Si usted me ve llorar, no crea que lloro por dolor, lloro porque no lo puedo creer de dónde me sacó Cristo. En el 1974 nace una niña llamada Dulce Miriam Chi García. Vengo de un padre que es alto el Señor, se llama Marcos. Un padre y una madre que, verdad, ella es chaparrita, muy alegre. Ellos quizá cuando nació esa niña eran felices. Tan felices, hermano, que quizá yo en ese momento, ¿verdad? No puedo recordar en ese momento de que esa niña había llegado a los corazones de esos padres. Qué madre, ¿verdad? Y qué padre cuando nace su criatura no es feliz. Todos los padres cuando nacen nuestros hijos somos felices. ¿Sabe, hermano? Desde que tengo uso de razón me acuerdo que esa niña fue creciendo. A la edad de los 5 o 6 años empiezo a tener conciencia de que esa niña empezó a ver quién era su papá. Mano, estoy hablando de un padre que mide casi como los 1,70 y tanto. Y si usted me ve, no estoy tan pequeñita, ¿verdad? Pero yo a ese hombre le tenía mucho miedo. Conforme viene creciendo la niña pequeña de papá y de mamá, vengo observando que ese padre siempre llegaba alcohólico adentro de casa. Ese padre empezaba a golpear a su madre. Cuando esa niña empieza a crecer, un día recuerdo que estaba esa niña jugando con sus muñecas. Y recuerdo que papá le gritó a esa niña, pero como todo niño que estaba jugando, recuerdo, hermanos, que me habló fuertemente y me dijo, niña, te estoy hablando, y me pegó, hermano, en esto del vientre. Estaba yo agachada jugando. Acuerdo que mi abuelo se empezó a discutir con mi padre porque me había golpeado de esa manera. Empezó a haber entre ellos pleito. Tuvo que mamá
correr y empezar a ver por qué estaban peleando. Y como pequeña yo salí corriendo. Empecé a crecer, hermanos, a crecer, mirando cómo papá se discutía con mamá, porque se emborrachaba, porque no traía dinero a casa. Quizás muchos matrimonios hoy están pasando por allí. Que quizás, ¿verdad? Como hijos estamos esperando que papá venga y traiga el alimento a casa. O quizás papá venga y se acuerda que tiene hijos a su nombre. Fui creciendo esa niña. Cada vez que veía a esa niña como maltrataba a su padre, a su madre, se le iba grabando en la mente. Desde que tengo uso de razón, antes de mis 18 años, solo recuerdo que las paredes siempre estaban manchadas de sangre. Mi padre es petrolero. Él siempre trabajaba en Petróleo Mexicano. Él siempre cargaba su navaja. Él siempre cargaba arma blanca, hermanos. Soy la mayor de todos mis hermanos. Fui creciendo, fui viendo cómo quizás mis hermanos iban creciendo junto conmigo. Y yo era podría decir que la nana de ellos, hermanos. Pero sabe, hermano, lo que más puede uno como hijo es ver cómo papá y mamá se discuten, se pelean, se abofetean en frente de los hijos. Eso es lo más peor que un padre o una madre puede cometer en frente de los hijos. Porque dentro del corazón de esa niña iba generando odio y rencor. Se sentía impotente de no poder defender a su madre, que era golpeada. Papá siempre buscaba nada más un motivo para golpear a su madre de esa niña. En el transcurso que esa niña va caminando y va creciendo, ella empezó a crecer en un ambiente muy difícil. Fue conociendo a sus tíos, fue conociendo a las tías alrededor de cada uno de los niños, así que usted y yo que ponemos a papá y a mamá, los tíos, los abuelos. Llegué a crecer a mis 11 años, hermano, y ya me iba persiguiendo, hermano, el rechazo. Desde pequeña ya me iba persiguiendo el rechazo, porque la abuela paterna siempre me discriminaba y me decía que yo no era hija de Marcos, porque no me parecía a ella. No me parecía ni siquiera de la familia de ella. Esa niña fue creciendo con ese rechazo paterno de la abuela. Llegaba la otra hija, porque somos varias mujeres. Y resulta, hermano, que siempre veía cuando llegaba con la abuela, ella veía como para la otra niña su vaso de chocomil, para que esta niña era su vaso de agua. O llegaba quizás el niño más pequeño, que éramos 3 en ese momento, y para el niño era su pera, su manzana. Tú aguántate. ¿Sabe, hermanos? Esa niña fue creciendo. Siempre hay tíos que llegan a casa. Siempre hay tíos o tías que llegan alrededor de las casas, y a veces como madre pensamos que conocemos a nuestra familia. Pero desgraciadamente, hermanos, a veces no lo conocemos. Porque una persona que no tiene a Cristo no puede conocer a tu familiar. Resulta, hermano, que cuando empiezan a llegar mis tíos a casa, 3 de ellos, que no voy a mencionar nombres, pero 3 de ellos empezaron a acosarme en violación. Empezaban a manosearme, y yo tan pequeña delante de ellos les decía que lo que estaban haciendo no era bueno, pero siempre me amenazaban. Esa niña fue creciendo viendo como papá diario casi llegaba borracho. Y yo decía en mi pequeño corazón, ojalá yo estuviera grande para enfrentarme a ese señor tan grande que le pega a su madre. Pero no podía.
Yo era una pequeña. Sigo creciendo, hermano. Llegamos a vivir a un lugar llamado La Cabaña, allá en Cuichapa, Monacán, Veracruz. Y recuerdo, hermanos, que cuando nos fuimos a vivir a esa casa, empecé a ver sombras, empecé a ver cosas demoníacas que para en ese tiempo yo no sabía que eran demonios. Y yo le decía a mis padres, pero ellos no me entendían, quizás a lo mejor ni me creían. La casa era así de lejos, hermano. La casa al final y el baño hasta lo último. Recuerdo, hermanos, que una ocasión me dieron ganas de ir al baño, siendo como de 12 años. Y yo corrí allá, hermanos, y me acuerdo que en mi puerta se empezó a dibujar una forma demoníaca, que con decirle, hermano, que yo no me acuerdo si hice mi necesidad o no, solo me acuerdo que salí corriendo espantada, hermano, porque yo había visto algo demoníaco que no podía yo entender. Hoy lo entiendo quién era. Me acuerdo que en ese momento mi papá me empezó a pegar, hermano, porque desde pequeña me empezó a pegar. Papá no pegaba con el cinturón. Papá pegaba con cable. Papá pegaba con manguera. Papá pegaba con una vara que le llaman vara del caballo. Es una vara que no se quiebra, que es flexible. Empiezo a seguir creciendo con odio, con rencor, con ganas de tumbarle la cabeza a papá. Yo decía, ¿cómo puede ser posible que mi papá siempre esté pegándole a mamá? Y venía y se desquitaba con los hijos. ¿Sabe, hermano? Cuando le dije al Señor, dame una palabra en la Biblia, Señor, que vaya de acuerdo con lo que yo voy a hablar. Y Él me lleva a esta palabra, Salmo 103. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el único que sana las heridas del corazón. Hermano, quizás en el momento nadie podía ver las heridas que habían dentro de mi alma. Quizás mamá no las podía ver, ni papá. No podían ver el daño que le estaban causando a los hijos. Porque somos 7 que están vivos y 3 muertos. Yo recuerdo, hermanos, a mi edad que empecé a crecer. Y recuerdo, hermanos, que mi papá, en su borrachera, y empezaba a hacer cosas que para una madre o un padre puede ser feo. Porque ¿quién espera que de su padre, hermano, no le dé un abrazo, no le dé un cariño, un beso? Cada vez que papá tomaba, se ponía agresivo. Cada vez que papá tomaba, yo tenía que esconderme debajo de la cama. Empezaba a tenerle miedo. Corría con mis hermanitos a meternos debajo de la cama, porque ya papá había llegado borracho, ya sabíamos que iba a venir derechito a pegarle a mamá. Buscaba cualquier pretexto para venir a pegarle. Y yo sé que esta noche, hoy, muchos se van a sentir identificados conmigo. Por algo se estaba levantando el diablo a su nombre. Ya se me había levantado ese rato en casa. Pero yo dije, no vas a tener victoria, porque la victoria ya Cristo me la entregó. A su nombre, denle aplauso a papá. Mi alma alaba a Jehová, aleluya. Sigo creciendo, hermanos, en esa casa donde en vez de tener amor, no lo hubo. Desde que tengo uso de memoria, no recuerdo que mi padre me haya abrazado una vez o me haya dado un beso. Siempre recuerdo nada más que me decía que era tonta, que no servía para nada. Siempre recuerdo que él me decía, las mujeres no sirven para estudiar. Hermanos, en la escuela reprobé varias veces. A la escuela yo iba marcada de los cintarazos que me daba papá. Me trataba como si fuera un varón.
A mí me ponía a machetear, a mí me ponía con él a trabajar duro en lo que podíamos. Íbamos allá a trabajar con papá, porque mi papá era de carácter muy fuerte. Yo decía siempre, ¿por qué mi padre no me puede dar un abrazo? ¿Por qué mi padre siempre en vez de darme una regañada no me daba un beso como su hija que soy? Todo hijo necesita y merece un beso de papá y de mamá. ¿Sabe por qué, hermano? Porque cuando no se lo damos a los hijos tienen a tender a buscarlo afuera de casa. Cuando usted como padre no lo abraza a su hijo y no le dice, eso que hiciste está bien, lo vas a ir mejorando, hace que sean heridas en el corazón del pequeño, de la pequeña. ¿Sabe? Comencé a crecer. Siempre papá dejaba las paredes manchadas de la sangre que le tiraba a mamá. Y a veces tenía yo que con mamá ir a limpiar y veía su rostro de ella toda golpeada, toda masacrada. ¿Y cómo le hacía yo a enfrentar a ese señor tan grande? Viendo cómo la dejaba, hermano, toda sangrada, toda ahí bañada en sangre. Una vez me acuerdo que me quise meter para defenderla y casi con una pinza casi me tumba el pie, porque era yo tan pequeña. Recuerdo, hermanos, que mamá empezó a ir a la iglesia, quizá ya tenía como mis 13 años, y yo escuché que ella iba a la iglesia, pero yo no podía creer en ese Dios que me estaban queriendo demostrar. ¿Sabe por qué no podía creer? Porque es cierto, iban a la iglesia, papá, mamá se alistaban para ir a la iglesia y me llevaban, sí. Pero papá, después de que iba a la iglesia, 2 o 3 meses, se iba y volvía a emborracharse y volvía a hacer cosas peores. Sentí que, hermanos, hoy me pregunto y digo, papá, ¿por qué me enseñaste un evangelio prostituido? Porque eso era lo que él hacía con el evangelio. No se centraba a buscar de verdad de Dios. Y recuerdo, hermanos, que una ocasión mamá, desesperada porque papá no venía y no traía el alimento, porque un petrolero, hermano, es un hombre que siempre gana suficiente dinero. Un petrolero gana bien. Pero nosotros, hermano, no podíamos disfrutar de ese dinero de papá. A mis 14 años, hermano, me acuerdo que mamá dijo, ¿sabes qué, hija? Vamos a tener que salir a buscar a papá a las cantinas. Y nos fuimos una ocasión, me acuerdo que nos fuimos a buscar porque no había qué comer. Ella me dijo, espérame aquí, tú no entres. Ella entró y cuando vi, salió llorando toda cacheteada y le dije, ¿qué pasó? Dice, tu papá me pegó porque le pedí el dinero. Seguía mi corazón llenándose más de ira, de coraje. Yo decía, ¿cómo no estoy grande para tumbarle la cabeza a este hombre? ¿Quién se cree? Cuando sigo creciendo, hermanos, recuerdo que una ocasión se nos quemó una casa de ahí mismo en el terreno y mi papá tuvo que hacer otra casa para una pequeña palapa para que nos quedáramos a dormir allí. Y recuerdo, hermanos, que llegó mi papá y le dijo a mi mamá, ¿sabes qué? Nos vamos a tener que quedar aquí porque ya en la casa que estaba de aquel lado ya no sirve y las paredes ya nos dicen que no es bueno hacer otra vez casa ahí mismo. Me acuerdo, hermanos, que cuando llegó una policía a frente de la casa, yo me espanté, hermano, porque decía, ¿qué pasa? Gritábamos, hermanos, todos los niños gritábamos allí. Si es que llegó la policía judicial, hermano, y le gritaron a Marcos Chi, Marcos, sal de ahí porque ya sabemos que mataste a alguien. Yo empecé a temblar. Empezaron a tirar balazos.
Y yo me acuerdo, hermano, que mamá nos dijo, métanse debajo de la cama. Yo estaba viendo como mayor que soy, mirando todo debajo de la cama. Vi como a mi papá lo sacaron, hermanos, enchorado. Se lo llevaron maniado hasta allá, hermanos, lo metieron al bote, a la cárcel. Y me acuerdo que los policías lo golpearon bien feo. Y créame que a mi edad yo me alegraba de lo que le estaba pasando. Y yo me alegraba, yo decía, ¿cómo no se muere ese hombre? ¿Para qué me trajo a la tierra si no me iba a hacer feliz? Así decía yo, pero no se lo decía porque tenía miedo. Empiezo a crecer, hermanos. Cumplo mis 15 años. Y seguía golpeándome mi papá por cualquier cosa. Se caía un traste, Miriam. La niña lloraba, Miriam, llórale, cuerazos. Yo ya le tenía tanto pavor a mi papá, hermanos, que yo cuando lo veía que venía, yo salía corriendo. Cuando mi papá ese día llegó borracho, yo corría a una mesa donde él siempre, como petrolero, siempre ellos le dan seguro. Él sacaba muchas medicinas, hermano. Yo me acuerdo que me fui a esa casa y dije, me voy a matar. ¿Para qué voy a seguir viviendo? Me acuerdo, hermanos, que yo fui a esa caja y yo agarré desesperada, tomé demasiadas pastillas y me la tragué y dije, hoy me muero, hoy deja de existir Miriam. No sé cuántas pastillas me tragué, hermano, no lo sé, eran muchas pastillas que habían ahí. Y yo me la ingerí todo y dije, Miriam, hasta aquí se acabó tu sufrimiento, hasta aquí se acabó tu tormento, Miriam. Veía mi piel y siempre marcada. Pero ¿qué cree, hermano? Que cuando los propósitos de mi Dios están en sus manos, no hay nada que te pueda quitar la vida. Porque cuando papá tiene un propósito, no hay diablo que se interponga en los propósitos de Dios. ¿Sabe qué me pasó con las pastillas que yo ingerí? Solo en el momento, como a los 10 minutos, yo lo empecé a devolver. Mi estómago lo hizo que yo lo devolviera. No me morí. Esa era la intención. Porque Satanás me decía a la mente, quítate la vida, Miriam, quítate la vida, tú no sirves. Recuerdo, hermanos, que cuando yo oí esa voz que me decía, mátate, 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 yo dije, sí me mato esta noche. Pero papá, que es tan lindo, no dejó que el diablo sacara su propósito. ¿Sabe, hermano? Después de mis 15 años, me acuerdo que un día mamá dice, ¿sabes qué, hija? Creo que hoy voy a salir. Ya para en ese mamá ya iba también a la iglesia. Y me acuerdo que ese día me dijo, yo voy a salir, voy a ir con las hermanas. Y ya para en ese entonces ya éramos 4 hermanos y yo 5. Éramos yo, mi hermana Dinora, mi hermana Mirna, mi hermano Abraham, que era el pequeño, éramos 4. Me acuerdo que me dijo, mamá, te voy a dejar dinero aquí en esta bolsa, en esta mochilita. Si se le acaba la leche al niño, se la compras. Cuídate dinero, me decía mamá. Y le dije, sí, mamá, está bien, pero no te tardes, le decía yo. Ella me decía que no iba a tardar, hermano. Pero cuando ella se fue, papá comenzó a seguir tomando y más duro. Con decirle que llevó gente ahí en esa casa. Cuando él sabía que estábamos solas y éramos, mi hermana y yo, que éramos 2 niñas, 2 muchachitas, llevó esas personas. Y yo, para poder escapar en ese momento, yo lo que hice es que dije, bueno, pues me voy a la iglesia, que mi mamá llega, a lo mejor allí no me pasa nada. En el rumbo donde yo voy, hermanos, de repente mi hermana me arrebata la cartera que yo llevo bajo mi brazo a su nombre. Sale corriendo mi hermana. Y yo dije, ¿y ahora qué pasó? Le digo a mi hermanito, que ya tenía como 9 años. Le digo, corre, alcanza a nuestra hermana. Quítale el monedero. No la pudo alcanzar, hermano. Viene el niño y me dice, hermana, no la pude alcanzar.
Yo traía uno en brazo y me acuerdo que mi hermanita la traía caminando y lloraba y decía, ya no quiero caminar. Pero yo decía, ¿qué hago? Tenía yo miedo a regresar a casa. Sabía que papá estaba tomando y yo sabía lo que iba a pasar. Cuando yo regreso a casa, hermanos, me dice papá, bien borracho con esos hombres que estaban allí. ¿Dónde está tu hermana? Y le dije, es que no sé, yo temblando de miedo, hermanos. Mire, le digo la verdad, yo me hacía tapipí en los chones por lo miedo que yo le tenía a él. No sé, me quitó la cartera, salió corriendo y me dijo, si tú no me traes a tu hermana aquí, vas a ver lo que te va a pasar. Cuando papá decía eso, yo sabía que me iba a pasar algo. No me quedó de otra, hermano, más que sacar y mi hermanita, quitarle los zapatos, ponerle la chancleta y me vuelvo a ir. El pueblo de donde yo vengo es pequeño. Me voy al centro a buscarla. Si la encuentro, pero para mi desgracia me encontré a un primo lejano que por allí, ¿verdad? Me andaba enamorando, hermano, pero no estaba haciendo nada malo, solo estaba platicando con él, pero nunca me acordé de la hora. Sino cuando yo puedo mirar hacia lo lejos, veo que allá viene papá. Traía como dándose algo en la espalda. Cuando yo lo veo que traía algo, y vi clarito que salió, era la vara que él usaba, que era para los caballos. Y yo dije, ya valí. Ahora sí me van a dar otra vez. Recuerdo que le dije a mi hermana, por tu culpa nos van a pegar. No estaba mamá. ¿Con quién corría? Me acuerdo que salimos corriendo y me dice, pues corre, porque si no nos va a alcanzar y nos va a pegar. Sino que cuando nos ve mi papá nos chifla y me dice, vengan acá. En cada pueblito siempre hay una comandancia. Me acuerdo, hermanos, que me agarró de los cabellos y me llevó arrastrando. Me metió a la cárcel. Le dijo al policía, quiero denunciar a esta chamaca porque me estaba robando dinero. Y quiero que la metas al bote ya. En aquel pueblo, hermanos, todos conocían quién era mi papá. Le decían los chinos, porque nos apellidamos Chi. Hermanos, me acuerdo que el comandante llegó y me dijo, hija, no las puedo meter adentro de la cárcel. La cárcel está llena de hombres. Y ustedes son unas señoritas, si las meto ahí van a hacer carne para ellos. Y yo llorando le dije, ¿qué hacemos? Yo le tengo miedo a mi papá. Pero es mentira, comandante. Solo porque me encontró platicando con un chico. Pero ¿sabe por qué hizo eso? Porque papá ya me violaba. Papá ya me tocaba. Nunca se lo dije a mamá porque yo sentía que no me iba a creer. Papá me amenazaba y me decía que si yo decía algo con la misma navaja que tenía, le iba a quitar la vida a mi madre, a mis hermanos, a su nombre. ¿Cómo podía ser una niña de 15 años? Defenderse no podía. Era pavor que yo le tenía. ¿Con quién corría? La abuela me rechazaba. Los tíos me acosaban. Hasta un primo, hermanos. No sé cómo se dio cuenta que papá y mamá no estaban una noche, que se fueron al culto. Y llegó y me dice, regálame agua, prima. Cuando veo, hermano, me empuja hacia el cuarto y me quiso querer violar, pero yo lo mordí. Recuerdo que lo mordí de su mano. Y le dije, ¿qué te pasa, primo? ¿Qué haces? Salió corriendo apenado, hermanos. El diablo quería destrozar mi vida como diera lugar. Quería deshacerme. Cuando ya papá ve que el polizonte no me puede meter a la cárcel, le empieza a decir, te vas a arrepentir. Te vas a arrepentir porque yo soy Marcos Chi. Y Marcos Chi, de nadie se burla de Marcos Chi, gritaba porque mi papá tiene una voz fuerte. Él le dijo, no puedo meter a la cárcel a sus hijas. Son mujeres, le dijo. Usted está borracho, don.
Me acuerdo que mi papá, hermano, nos dio una bofetada a mí, a mi hermana, y dijo, vámonos para la casa. No me imaginaba lo que papá tenía preparado en casa, hermano. A mis 15 años. Llegando allá, hermanos, corrimos y parecía que ya como niños todos corrimos al baño y como que ya sentíamos lo que nos iba a pasar. Y me dice mi hermana, pasa tú. Le digo, no, pasa tú. Porque por tu culpa, le digo, ¿por qué te quedaste allá? Me arrebataste la cartera. Me dice, ya, pásate tú. Se pasa mi hermanito. 9 años mi hermanito. 8 creo tenía, hermano. Se saca la camisa mi hermanito. Yo no lo vi en ese momento que él se sacó la camisa. Sino recuerdo que me dijo, se van para el cuarto. Cuando nosotros volteamos a ver nuestro cuarto, hermano, colindaba su pared de él con la de nosotros. Y en nuestra puerta, hermano, ahí tenía tirado un montón de eso de gravilla, de la que se usa ahorita para repellar. Ahí tenía el montón de gravilla y nos dijo, ahí se me hincan. Y yo dije, ¿qué va a hacer mi papá con nosotros ahora? Si mamá no estaba. Recuerdo, hermanos, que él empezó a jalar un cable larguísimo. Y lo estoy viendo, hermano, y yo temblaba. Se empezó a meter en su mano, como cuando estás guardando el cable. Lo empezó a enredar en su brazo. Y todavía tuve yo el tiempo de mirar el reloj. Y vi que el reloj tenía cuarto para las 10 de la noche. Cuando vi, hermanos, que le puso el primer golpe a mi hermanito pequeño que se había quitado la camisa. Así, con ese gruesor del cable, lo agarró mi hermano y quién sabe qué le dijo en el oído. Cuando siento, hermano, que le pegan a mi otra hermana, pero donde desquitó más su coraje fue contra mí. Y me decía en el oído, que te salve tu comandante, que te salve el muchachito ese que andaba siguiéndote. Yo sentía la espalda, hermano, no te puedes imaginar. Cuando él comenzó a pegarme era cuarto para las 11 y cuando terminó era cuarto para las 10, terminó cuarto para las 11. Yo sentía que la espalda la tenía yo destrozada. Y allí es donde decía Satanás, mátate, mátate, ni tu padre te quiere, mátate, mátate. A veces no nos damos cuenta cuando tiramos una palabra a nuestros hijos, la lastimamos. Porque papito y mamita, tu hijo espera de ti todo. Todo esperan de ti. Me acuerdo, hermanos, que yo esa noche no pude dormir. No pude poner mi espalda sobre la cama porque sentía que me dolía demasiado. A la mañana temprano, porque papá siempre acostumbraba a levantarnos temprano a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana, porque él siempre tenía turnos diferentes. Y recuerdo que esa mañana me dijo, levántate, Miriam, porque tienes que ir a comprar. Y pobre de ti que te quedes en la calle. Pobre de ti porque te voy a medir el tiempo. 20 minutos te vas y en 20 minutos regresaste. Esa mañana me acuerdo que iba yo corriendo, hermanos. Pavor tenía yo cuando encontré a medio camino a mamá. Y me dice mi mamá, ¿para dónde vas? Y yo lo único que le dije, me dice, es cierto, hija. Y le dije, ¿sabe qué? Pero hermana, yo ya tenía coraje. Yo ya tenía ganas de pegarle a mi mamá también. Porque yo decía, ¿por qué si sabes quién es mi papá? Me dejas en su mano. ¿Saben qué le contesté? Le dije, ¿saben que sí es verdad? Pero con coraje lo dije, hermano, con rabia. Mira lo que tu esposo me hizo. Y le dije que me abriera el cierre del vestido. Cuando mi madre me ve, hermano, yo creo que no sé si qué cara hizo, porque no lo vi. Yo me acuerdo que salió corriendo y me dijo, ahora sí voy a hacer lo que tengo que hacer. Pasó, hermanos. Pasó ese momento. Para mis 17 años, hermanos, seguía yo viviendo todo ese maltrato a mi vida. A los 17 años, hermanos, me quise escapar de casa.
No pude. Todos conocían a Marcos Che. No me pude escapar de casa. Donde yo me escondía, él me encontraba. Me acuerdo, hermanos, que ese día él me encontró, que yo estaba yendo con unas personas, unas muchachas que yo trabajaba con ellas. Y me acuerdo, hermanos, que me dijeron, no te preocupes, en nuestra casa no te va a encontrar tu papá. Fue el peor error que yo haya cometido. Porque parecía que el mismo diablo me lo ponía ahí. Y cuando yo me di cuenta, vi que allá estaba parado mi papá y solo me hizo así. Me vine corriendo a casa. No llegó papá. Pero ya la noche, cuando llegó bien borracho. Y me dijo, ahora sí te va a cargar, señorita, me decía. Yo vi, hermano, y dije, otra vez me van a volver a pegar. Yo decía, ya otra vez, ya no. Me acuerdo, hermanos, que esa noche mi papá sacó su arma, su navaja. Y me empezó a preguntar, ¿qué hacías allá? ¿Qué hacías allá? Me decía. Le decía nada. Cuando en eso, hermano, yo me avalenté. Y tomé yo también, hermano, un palo. Y me enfrenté a él y le dije, ¿sabes qué? Pero ya, hermano, ya había en mi corazón demasiado odio, ya había en mi corazón demasiado resentimiento, ya había demasiado coraje, demasiado, hermano. Ya no sabía qué hacer con lo que había dentro de mí. Y esa noche dije, ya estoy harta que me peguen. Ya no más, dije yo así. Tomo ese palo y le dije, Marcos Chi, hasta aquí se llegó. Ya estoy cansada que me pegues. Yo no soy burro para que me peguen, le decía. Cuando mi madre escuche que yo estoy peleando con mi papá, sale de la cocina mi mamá con una freidera que tenía. Sale mi hermana y ve que estamos peleando entre los tres hermanos. Él en medio y nosotros alrededor. Y cuando mi papá vio que ya lo habíamos rodeado, él dijo, pues no me importa, pero una de ustedes me la voy a llevar al infierno. A su nombre. Yo que iba a saber, ¿verdad?, de los demonios. No sabía para dónde el diablo me quería llevar. Pero como las tres nos pusimos, hermano, cada que hacía mi papá así, las tres nos las aventábamos y decía, pues nos vas a llevar una. Pero de que ya no nos vamos a dejar, ya no nos vamos a dejar. Ya estamos cansados, papá, ya estamos cansados. Una ocasión me acuerdo, hermanos, que por estar jugando, a mis 17 años todavía yo jugaba, o quería intentar ser una niña normal, quería intentar ser una niña alegre. Me acuerdo que me llamó mamá y no la oí. Y me gritó mi papá, ¿qué no oíste que te habló tu madre? Así como están sentados los pastores, me puso enfrente mi papá de mi mamá. Y como yo no lo oí, hermano, porque estaba queriendo ser una niña, querer jugar como todos los niños juegan. Me acuerdo que bajé la cabeza y me grita mi padre y me dice, ¿qué no oíste que te habló tu madre? Pero diciéndome y pegándome con una tabla de tomate, de cajitas de tomate, con esa me la golpeó la cara, sangró mi nariz. Eso con el tiempo, hermano, me trajo consecuencias, porque de grande, hermano, se me sangraba la nariz en todo tiempo, en todo momento. Mi esposo es testigo de eso. Hermano, la violación yo no se lo dije a nadie. ¿Para qué? ¿Quién me iba a creer? ¿Quién puede creer a un niño si a veces los niños los tachamos como mentirosos? No, tú me estás diciendo porque te cae mal tu tío. No, tú me lo estás diciendo porque te cae mal lo que tu papá hace. No, cuando un niño deja de comportarse como antes era, es porque algo está sucediendo. Nosotros como padres tenemos que tener la mirada sobre nuestros hijos. Quizá mamá nadie se lo enseñó. También tenía coraje contra mi mamá, porque ella siempre era como una mujer sumisa. Todo lo que decía el hombre, sí, creo que lo hacía por miedo también.
Cuando yo llevo a mis 18 años, hermano, yo dije, ahora sí me escapo. Tengo 18, ya me voy. Ahora sí. Todo muchacho es lo que piensa. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Varios. Ahora sí, yo dije, pues ya cumplí 18 años, me quito, ahora sí el liderazgo de papá. Pero era una mentira. Para mí no existió eso, hermano. Recuerdo en cierta ocasión que cuando cumplí ya mis 18 años para mis 19, casi a mitad de esa fecha, recuerdo, hermano, que salió una oportunidad donde papá y mamá se iban a trabajar porque mamá no dejaba a papá. No sé si porque le tenía miedo, si porque lo amaba, no lo sé. Pero recuerdo, hermano, que ella quizá por obedecerlo me dijo, te vas conmigo, Miriam. Y yo dije, pues, ¿qué le voy a hacer? Pues ni modo, tendré que ir. Cuando ya llego allí, hermano, comienzo a trabajar con papá y con mamá. Empezar a ganar mis pocos de dinero. Ahí conocí a una persona, a un hombre mayor que yo. Hermana, una niña necesitada de amor, necesitada de besos, de abrazo. Se tuvo que enamorar de una persona adulta. Esa persona le brindó lo que papá no le brindaba. Era amor. Era amor. Por eso, hermano, cuando yo vi esa posibilidad de ir a trabajar, yo dije, pues aquí está el momento. Cometo mi error, hermano. Me voy con esa persona. Lo mantuve en oculto. Cuando mi papá y mi mamá lo descubrieron, me entregaron a él. Paso ese lapso. A mis 19 años. Me defraudó. Era divorciado. Era casado, perdón. Y yo inmediatamente dije, no, yo no voy a destruir un hogar. Aunque era impía. Yo decía, yo no voy a destruir un hogar. Y recuerdo, hermanos, que ahí fue donde comencé a tomar, a viciarme en el alcohol. Ahí fue donde empecé a tomar por esa decepción. Y recuerdo, hermanos, que cuando yo descubrí eso, yo dije, Miriam, me cacheté yo solita y dije, Miriam, tienes que ponerte la pila, nadie va a dar nada por ti. Nadie te quiere, tú tienes que armarte. Empecé a defenderme sola, a sacar la uña. Empecé, hermano, yo misma a valentarme. Empecé a trabajar. Gracias a Dios que en el camino donde anduve, encontré a mi esposo, que hoy es mi esposo Gabriel. Y le doy gracias a Dios, ¿verdad? Aunque pasé cosas tremendas también con él, pero hoy le doy gracias a mi Dios porque nos ha cambiado. ¿Sabe, hermano? Cuando yo encuentro a mi esposo, empezamos a noviar. Y recuerdo que él cuando se tenía que ir para Tabasco me dijo, voy a ir y regreso. Pero ya Miriam, por causa del dolor, por causa de lo que había sufrido, ella quizás, hermano, quiso ahogarse en el alcohol. Empecé a tomar. Me empecé a ir a las discotecas, empecé a hacer, hermano, lo que los amigos me decían que tenía que ahogar mi dolor. Y recuerdo, hermanos, que yo me fui ese día. Mi esposo se fue, bueno, el que hoy es mi esposo en ese tiempo era apenas mi pretendiente. Me dijo, voy a regresar. Pero yo no lo esperaba, hermanos. Desgraciadamente me puse a tomar alcohol. Uno de que es mi hermana, la que sigue de mí. Para en ese entonces, cuando yo ya estaba noviando con mi esposo, para en ese entonces ya ella ya había tenido igual su bebé, mi hermana menor que yo. Y yo confié en mi cuñado. Confié en mi cuñado porque ¿quién no confía en sus familiares? Y me dice mi cuñado, cuñada, estoy agradecida con Dios, porque así decía. ¿Sabe qué dice? Vamos a ir corriendo a comprar comida. Vamos a ir. Me acuerdo que le llegó ese día a mi papá una de esas que allá en mi tierra le llaman la pata de elefante, no sé cómo le llaman, hermano. Y mi papá con esta persona empezaron a tomar. Cuando yo vi eso, hermano, yo lo que hice, me fui corriendo en mi tía que vivía como a 2 cuadras. Me manda a buscar mi papá, ya para en ese entonces, hermano.
Yo no sé cómo soporté, aguanté todo eso a no responderle tan feo a mi papá, porque aún lo respetaba como padre, a pesar que él me había violado, me había tocado. Recuerdo, hermanos, que esa noche fue la peor también de mis noches, porque empecé a tomar. Y donde empecé a tomar, hermano, confié en él, que me dice, vamos a comprar comida. Me voy, hermanos. Llegamos a un lugar que la verdad, hermano, nunca había entrado. Y me dijo él, toma esto. Cometí el error de irme al baño. Y cuando regresé me dice, tómate esto. Y yo agarré y me lo empiné, hermano, me lo tomé. Porque creí en él. Porque no sabía que las personas eran malas. No sabía que no podía confiar en nadie. Y yo me la tomé. Cuando me la tomé, me empecé a sentir mareada. Empecé a sentirme mareada, mareada, mareada. Y sentí que mis ojos se cerraron, pero mi conciencia estaba allí. Solo recuerdo, hermanos, que dos personas me tomaron de la mano, una de uno y el otro del otro. Y dijeron, vámonos, la vamos a subir en el taxi. Estaba segura que era mi cuñado, porque sí oí la voz de él. Solo sentí que me subieron en ese taxi, hermanos. Yo sentí que el transcurso que corrió el taxi, yo no podía abrir mis ojos. Algo dentro de mí quería abrir los ojos, pero no podía. Sino que cuando ya me acuerdo, hermanos, que yo sentí que el tiempo, el lapso donde me estaban llevando había transcurrido como una hora. Y allí me acuerdo que con los ojos, como cuando estás ciega, empecé a brincar y brincaba yo de golpe y le decía, sáquenme, déjenme salir. Y ahí se carcajeó mi cuñado y me decía, no, cuñada, es que no te llevamos a tu casa. Te voy a llevar, dice, a un lugar, dice, donde nunca lo vas a olvidar. Y mira que nunca lo olvidé, hermano, porque la verdad fue un año tremendo. Recuerdo, hermano, que cuando yo empecé, o sea, yo en mi mente decía, ¿qué hago? ¿Qué hago? No puedo abrir los ojos, mi cuerpo no me respondía. No sabía lo que me habían dado. Sino que recuerdo, hermano, que yo dije, tengo que hacer algo. Me acuerdo que rápido le dije, ¿sabes qué? Bájame, quiero ir al baño. Y ahí me aferré, bájame, que quiero ir al baño y baja. Fue que escuché, dijo el taxista, si no la bajan, va a vomitar aquí adentro de mi cuarto, del carro. Sentí que me bajaron, sentí que empecé a subir escaleras. Cuando ya sentí que me llevaron hasta el baño, yo sentía que el cuerpo se me iba, mano. Me tuvieron que dejar allí sentada en la taza. Y ahí fue donde yo rápido aproveché y empecé a buscar el lavabo. Me empecé a echar harta agua en la cara. Yo decía, Miriam, ¿qué te pasa? ¿Qué tomaste? ¿Qué te hicieron? Hasta, hermano, yo tenía el cabello largo. Usaba pantalones en aquellos tiempos porque me gustaba trabajar pintando. Me gustaba hacer cosas así, hermano. Y yo me acuerdo, hermano, que hasta que pude abrir los ojos. Cuando yo abro los ojos, me doy cuenta que estoy en un hotel. Y yo decía, ¿qué hago en este lugar? Ahí fue donde ya mi cuñado me dijo, hace tiempo que yo quería hacer esto y lo voy a hacer. Ahí comenzamos a forcejear, hermano. Yo le decía, no, tú eres mi cuñado, ¿cómo vas a hacer eso? No, suéltame, hermano. No sé cuánto tiempo luchamos ahí. Yo gritaba a Dios, gritaba a todo el mundo, pero pues nadie me escuchaba. Hasta que Dios quizá me dio fuerza, hermano, en ese momento. Y con toda mi fuerza lo aventé hacia el baño. Rodó ese hombre. Y yo con la ropa, hermano, desgarrada, toqué la puerta y dije, por favor, gritando, me están haciendo daño. O sea, la palabra, me están violando. Y recuerdo, hermano, que el hombre me vuelve a cachetear y me vuelve a aventar al suelo. Y me decía, esta noche vas a ser mía. Yo decía, no, otra vez no. No sé cómo Dios tuvo misericordia de mí, hermanos. Y vuelvo a darle otra vez otro golpe y salgo corriendo a la puerta. Y cuando abro la puerta, ya alguien había abierto la puerta del otro lado. Yo no vi a nadie, hermano. Yo solo lo que quería era correr, huir. Cuando logro tomar un taxi, ahí es donde, gracias a Dios, hermano, me subí al taxi. Me dice el varón, cálmate, señorita, ¿qué tienes?
Y le empecé a contar. Y me decía, ¿traes dinero para pagarme el taxi? Y yo llorando, no. Entonces, ¿cómo te llevo? ¿Dónde te voy a llevar? Es como de aquí acá, a Tulum, a Puerto Morelos, a donde usted vea, no era muy lejos, pero pues todo es dinero. Sin dinero, descalza, desgarrada de la ropa, ¿a dónde iba? Solo recuerdo que mi mamá me había regalado unos aretes de elefantito y le dije, pues lo único que traigo es esto, con esto te puedo pagar. Me dijo, sí. Me dejó tirada, hermanos, allá, cerca de casa. Llegué, toqué la puerta y ya mi cuñado estaba allí. ¿Cómo llegó rápido? No lo sé. Pero a él le creyeron todo. A él le creyeron que fui yo la que lo provoqué. Me corrieron de casa. Y me acuerdo que lo único que hice es tomar una mochila como la que siempre traigo ahorita. Me tomé mi mochila como yo ya trabajaba y empecé a caminar sola. Ahí se desató para que yo empezara a tomar. Gracias a Dios, hermanos, empecé a vivir una vida con mi esposo. Mi esposo cuando él estaba conmigo, éramos felices, hermanos. Pero pasaron muchas cosas en su vida y él empezó igual a tomar. Y empezamos a tener una vida de perros igual. Me golpeaba, lo mismo. Hoy le digo a Dios gracias, porque ahora sé que son las cadenas de maldiciones generacionales. Que yo venía repitiendo el mismo patrón de papá y de mamá. Empiezo también a sufrir una vida con mi esposo, hermanos. Cuando yo llego aquí a Cancún, aquí fue donde ya más me desbordé, hermanos. Pero antes de salir para Cancún, yo me acuerdo que una persona me dijo allá donde yo salí, me dijo, ¿para dónde vas, señora? Le dije, voy para Cancún. Me dijo, no te vayas para allá. Le dije, ¿por qué? Dice, porque Cancún es un nido de maldad. Y le dije, ¿pero por qué me lo dices? Porque yo no era drogadicta y me volví drogadicta, me dice. Pero yo no conocía a Dios, hermano. Solo había oído que Dios existía. Aquí en Cancún comencé a trabajar, hermano. Mi esposo se oponía y decía, no, yo no quiero que trabajes. Mi hijo ya estaba como el más chico, porque tengo 4 hijos, 3 mujeres y un varón. Me decía, no, yo no quiero que abandones al niño. Y le dije, lo siento, tengo que trabajar. Porque yo ya estaba cansada de esa vida, hermano. Una vida de golpes, de maltrato, de sufrimiento, de tormento. El diablo venía a recordármelo a cada hora. Recuerdo que empecé a trabajar, hermano. Y donde empecé a trabajar, la última golpiza que nos dimos con mi esposo, hermano, era cuando él me roció de gasolina para ya matarnos y prendernos fuego a mí y a mis hijos. Y yo dije, hasta aquí se acabó Miriam. Me acuerdo que esa noche todavía, hermano, por última vez, escuché una voz que me dijo, mátate. ¿Te das cuenta que tú nunca vas a ser feliz? Y yo le creía a esa voz, hermano. Agarré, hermano, y yo en la hamaca me quise colgar. Porque dije, Miriam, ni a la escuela pudiste ir. La secundaria tu padre te sacó de los pelos porque tú no podías estudiar porque eras mujer. ¿Qué vas a hacer? Ni tu marido te quiere. Hermano, me comencé a rebelar contra él. Me comencé a rebelar contra él y entonces, hermano, el enemigo me puso una persona y con ella nos fugábamos para ir a hacer cosas malas. Porque a veces necesitamos que otra persona nos venga a inducir. Era menor que yo, pero fue el canal por donde el enemigo me estaba pervirtiendo aún más. Y recuerdo, hermanos, que todavía por la última vez nos discutimos y peleamos con mi esposo, que cuando él me quiso quemar con gasolina, ahí fue, hermano, donde me dijeron, si un día
quieres ser feliz, si un día quieres que alguien te escuche, se llama Jesucristo. Aquí en esta línea, esta que va a la Torre de Soriana, yo trabajaba en Galaxia del Sol. Ganaba suficiente dinero, hermano. Ya no era Miriam, ahora era la señora Miriam. Y le decía a mi esposo, ahora ya no me vas a mangonear. Ahora yo tengo dinero y es mío ahora mi dinero. Con mi dinero